Hola amigos, Hugo, ¿cómo estás? También gracias por este contacto. Soy Héctor Tito Gatica, estadístico y reportero, investigador de Chile, Santiago específicamente su capital, eh, estadístico en tercera división de ANFA, que es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile, como así también de Radio Imagen de Puente Alto y Radio Nuevo Mundo de Santiago. He desarrollado un importante libro que es enciclopédico, incluso ese era mi nombre clave, de todos los clubes de fútbol de Chile que han participado en los más importantes campeonatos interregionales, lo cual es una exhaustiva e interminable investigación, y era el camino inicial para hacerlo realidad. La historia de cada uno de esos clubes se ha de conocer en estas páginas, las del almanaque del fútbol chileno, a través de sus fechas de fundación, sus cambios de nombre, sus fusiones, sus uniformes, sus insignias, sus localías, sus palmarés, aquellos que todos conocen y aquellos que muchos no conocieron. Ahora revivirán gracias al ser rescatados del anonimato mediante un arqueológico trabajo. Se sorprenderán cuando vean que en las fechas de celebración de aniversario de entidades como la Federación de Fútbol, ANFA, Cobreloa, Universidad de Chile, Santiago Morning, Unión Española, Universidad de Concepción y algunos más, no corresponden a la de su nacimiento. ¿Cómo comenzaron a formarse los clubes en Chile? ¿Cuán difícil fue lograr que todos ellos se rigieran por una federación única? ¿Cuáles son los participantes de cada campeonato año a año? ¿Dónde jugaron los más antiguos sus partidos de fútbol? ¿Por qué se llaman como lo hacen y a quién o qué homenajean? Y porque el fútbol no es solo para hombres, los equipos femeninos tienen también un pequeño recuadro que les menciona de cuándo nacieron. Esto es el almanaque del fútbol chileno. Pasemos a la cancha de Hugo Block 88. ¿Cuánto tiempo le llevó escribir este libro? Es un trabajo de bastantes años, y son tantos años que desde que era chico, desde que el fútbol comenzó a gustarme, tenía más o menos 10 años, comencé a conocer clubes, campeonatos, solamente lo que aparecía en televisión, el campeonato de la primera división. Y de ahí comencé entonces a coleccionar las figuritas de un álbum para conocer, bueno, primero por la diversión que causa el tener un álbum y juntar las laminitas o figuritas. Pero fui conociendo clubes y también jugadores. Entonces de a poco fui sintiendo como el gusto de poder conocer un poco más, de profundizar en eso, y fui haciendo como trayectoria de jugadores, anotando a qué club se transferían, y también de los clubes también a seguir su trayectoria, de a qué división posteriormente accedían, ya sea por ascenso o por descenso, y por medio de los periódicos fui complementando mucho más esto, anotando los datos interesantes que me iba encontrando, como fechas de fundaciones, como más jugadores, como más clubes, otros campeonatos. Y también fui haciendo trayectorias de jugadores, lo cual después fui dejando de lado, necesariamente por el tiempo que ya no tenía, por dedicarme a hacer la investigación ya más completa de esos otros campeonatos y clubes, los cuales fui conociendo por periódicos de otras ciudades del país, de Chile, para hacer un trabajo más completo y también ver los errores que habían en los clubes, en los datos que tenía recopilados de periódicos, de revistas o de alguna otra información que fuera captando. Entonces, desde ahí yo hablo de que es el inicio precisamente, desde cuando tenía más o menos 10 años, y de ahí en adelante un trabajo permanente que en un principio era un interés personal. Al darme cuenta que ya tenía mucho avanzado, mucho que organizar también en papeles, más adelante en computador, fui
teniendo la idea de ojalá en algún momento llegar a poder publicar, pero no como una intención todavía. Ni siquiera le llamaba sueño, era un por si acaso. Primero lo primero, trasladar esa información al computador, porque de esa forma podía acercarme a algo más. Entonces, al ver que ya tenía algo avanzado por el año 2008, fui tratando de buscar auspicios por medio de emails a empresas y posteriormente a quien pudiese también tener esa posibilidad económica, la asociación profesional o la federación en el fondo, porque todo esto abarca clubes profesionales y amateurs. Entonces a la federación también le planteé esta intención, este proyecto. Así también ingresando a fondos concursables, el Consejo del Libro y la Lectura, fondos de gobierno, para tratar de llegar a concretar esto que ya era como una necesidad, como más de la gente que mía ya era un deseo, pero una necesidad de la gente por la cantidad de información errónea y carente que existía, y que afortunadamente ya puede estar dentro de un libro, que es la mejor manera de poder presentar algo, mucho más de lo que es internet, porque un libro se puede ver sin necesidad de electricidad. Por eso mi intención, mi deseo era que fuese libro, y no como también me propusieron, incluso del mismo Consejo del Libro, donde decir que nunca le adjudiqué un fondo, así como nunca logré recibir financiamiento como patrocinio o como publicidad, más bien como auspicio, y tener que dedicarme entonces a hacerlo de esa manera, buscando por dónde. Entonces, al no lograr aquello, me contacté con editoriales también para plantearles todo esto, en donde tampoco recibí la respuesta que yo esperaba, la cual vino de otro modo, y yo creo que va a ir en otra pregunta que me vas a hacer. ¿Y cómo fue ese modo? Ya. Con esto de estar en contacto con otros investigadores, también a través del Instituto de Historia y Estadísticas del Fútbol Chileno, IHE Fútbol Chile, fui conociendo a otras personas también ligadas a este mundo de la investigación, de la estadística, de la historia y afines. Y es ahí en donde una persona, un coleccionista, recibió una productora por una nota que le hicieron por el periodo de la Copa América 2015 que se hizo en Chile, del fútbol masculino adulto. Y él les habló a esa productora de lo que yo estaba haciendo, también un proyecto de libro. Entonces me hicieron esa nota, y casualmente el periodista que me entrevistó es amigo del director general de una editorial, de la editorial Hueders, Hueders, que acá figura por ahí, se puede leer Hueders con ese logo. Y casualmente, o sea, más bien como paréntesis, ese director es Rafael López, mexicano, radicado en Chile, de Ciudad de México. Y bueno, inmediatamente él aceptó, me llamó y fuimos llegando a acuerdo para poder hacer este libro, Almanaque del Fútbol Chileno, que tardó unos 3 años desde ese momento en poder ser publicado. Fue un trabajo bastante extenso por el asunto de que ellos tienen una línea editorial que en todo caso no difirió mucho de mi diseño ni de mi contenido, pero sí el contenido lo fueron acomodando, y en donde hubo que llegar a muchos acuerdos en el camino para no ser eliminada información importante,
y, y una vez que eso se logró, vino el trabajo de diagramación, en donde también fui viendo de que no hubiesen cosas que necesariamente tenían que estar por ser trascendentes, o algún otro tema relacionado con que hubiese información, ¿no?, que con el tiempo en que se realizó todo este trabajo, todo este proceso, pudiese haber cambiado, que son básicamente un club que se le ocurre cambiar insignia, o un club nuevo que llega a integrarse, clubes que cambian de categoría por ascenso o por descenso, clubes que son campeones. Entonces esos datitos tenían que ojalá alcanzar a quedar dentro del libro. Y esa era también una parte importante, que en el camino iban apareciendo más cosas que implicaban un cambio, porque la cantidad de información, además de ser bastante, ojalá pudiese estar lo más actualizada posible hasta el momento de la publicación, de la impresión. Y eso fue en el año 2019, cuando se pudo ya enviar a imprenta para poder alcanzar a haber tenido lo más que se podía con todos esos cambios que en el camino fueron surgiendo. ¿Y cuál fue el dato que más le impactó dentro de su investigación? Muchos clubes que toman como fecha de fundación la de otro club. Habían algunos que no tenía identificados todavía, con los cuales no me había topado. Por ejemplo, Club Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz, que está en la zona centro de Chile, al sur de Santiago, que toma la fecha de un club que se llamaba Unión, y esa fue la que ellos hasta el momento siguen tomando de celebración. Entonces tuve que investigar cuál fue el día que no encontré, solamente pude hallar una aproximación, porque la prensa en ese instante, el periódico de la ciudad, no pasó por esa semana específicamente, y hay también algunos números que no se podían hallar. Logré dar por lo menos con el momento en que ese suceso debió haber acontecido, y ese fue como el último de los clubes de los cuales pude darme cuenta de que tenía la fecha de fundación equivocada. Otros ya estaban bastante identificados, y además que son clubes de cierta fama sudamericana, como Cobreloa, Santiago Morning, clubes de cierta antigüedad también que toman la fecha de otro club. Unión Española es otro que hace exactamente lo mismo, y todo eso lo realizan generalmente. Yo creo que pasa también en otros países, que se debe a tomar su personalidad jurídica para no tener que hacer ese trámite como club nuevo, a pesar de que sí son un club nuevo, o porque es el club más antiguo que se fusionó, o porque era el único de los equipos que hicieron ese acto que tenían estatutos. Entonces toman alguna parte para poder continuar con una fecha de celebración que no es la fundación propia. Ese es uno de los aspectos en los cuales me he preocupado mucho de poder ser lo más real posible. En este libro estadístico, ¿cuál fue el récord que vio que es como difícil de romper? Ya sea de algún club, dentro de un mismo club, dentro de la misma liga, o de un solo jugador. El libro se basa específicamente en las reseñas de cada club, la historia bien resumida de cada institución, que son 498, o sea, 494, en qué campeonatos jugaron y en qué estadios, sus colores de uniforme a través del diseño,
inclusive las medias, que a veces es algo muy difícil porque fotografías antiguas siempre muestran como las medias oscuras, y además sin la descripción del color, porque sí pueden hablar en esas fotos en tonos grises del color de la camiseta y del pantalón algunas veces, pero de las medias generalmente nunca se habla. Entonces también traté de que las medias estuviesen identificadas con un color. Las insignias históricas también van incluidas. Entonces todo ese trabajo hace de que se enfoque solamente en la entidad. Pero sí, como un poco parecido a la pregunta, es el hecho de que hay clubes que han jugado en todas las series, como Ñublense de Chillán, sur de Chile, cercano a Concepción. Ha jugado en primera, en segunda y en tercera. Y de tercera ha sido 3 veces campeón. Eso es algo bastante así como honorífico por un lado por ser campeón, pero también es como complicado por el lado, si lo queremos ver, de que descendió esa misma cantidad de veces a tercera, dejó de ser profesional. O sea, decir de que en Chile hay en este momento 3 series profesionales. Primera B, que es la segunda división, una intermedia que yo denomino porque realmente cumple esa función, que se llama segunda división, que tomó ese nombre debido a que estaba vacante, y son las 3 series del fútbol profesional. Luego viene en el fútbol amateur, con escala al profesionalismo, que son tercera A y tercera B. Ambos son campeonatos diferentes en escala, que son organizados por la Asociación Amateur, pero a través de un organismo que se llama Tercera División. Entonces, un organismo que funciona como una asociación, que se llama Tercera División, cuenta con 2 campeonatos, Tercera A y Tercera B, para hacer ascenso entre ellas. Más abajo de Tercera B ya no hay una escala en que se traspase un ganador y los equipos que pierdan la categoría entren a ella. Están ya dispersas todas las asociaciones locales. Bueno, esa es la organización del fútbol en Chile. La organización del fútbol en Chile, que también se encuentra en el libro, porque una manera de poder comprender de lo que se está hablando y de los campeonatos que se mencionan es precisamente hablar de cuáles son esos campeonatos, cuáles son esas asociaciones y también de cómo se organiza el fútbol en Chile. Acá precisamente en los cuadros negros, partiendo desde FIFA, en la parte superior está toda la escala de dónde se encuentra la Federación de Fútbol de Chile y cómo se relaciona con el resto de las confederaciones. Y en los cuadros negros ya se encuentran las asociaciones profesional y amateur y los campeonatos que rigen en ella. Y ellas van también con su fecha de fundación, en algunos casos el primer presidente, para hacer un trabajo desde el principio, desde el origen, de comprender de qué se está hablando y cómo se organiza el fútbol en Chile. Entonces se llega con todo esto a que estos clubes que toman el ascenso-descenso vayan llegando entonces a lo que más puedan acceder, y ello también va explicado en los recuadros de los años que participaron en qué categoría de los campeonatos interregionales, ¿verdad? Que salen de su propia región, que en muchos países se llama provincia, en otros se llaman estado. Entonces, volviendo a lo que mencionaba, Ñublense es uno de esos clubes que ha hecho todo ese recorrido. Otro dato importante es el de Barnechea, que es el mejor de todos, yo creo, porque ha hecho toda la escala, desde el fútbol amateur, que muchos llaman de barrio, de asociación local. Ha sido fundador de su primera asociación, Las Condes, en la ciudad de Santiago. Después se retiró de ella para fundar la asociación Lo Barnechea, también en Santiago, muy cerca de Las Condes. Luego postuló a cuarta división, ingresó a ella, jugó y subió. Luego en tercera división fue campeón, llegó a segunda división, la que actualmente se llama Primera B, porque todavía no existía la intermedia que tomó el nombre de segunda.
y subió en 2 años, jugó en Primera División una temporada y volvió a bajar, pero por lo menos ha estado en todas las series, el amateur, en tercera, o sea, en cuarta primero, esa categoría ya no existe, también va mencionada en el libro, y luego toda la escala profesional. Entonces es un caso bastante interesante, como así también el de Universidad de Concepción, club que se fundó para entrar a tercera división y ha subido a segunda y a primera y ha jugado copas internacionales de la Conmebol. Yo creo que esos 3 casos, sumado el de Santiago Morning con el de Ñublense y Unión La Calera, que son clubes que han hecho también un desplazamiento por todo el rango del fútbol de la alta competencia, desde la semiprofesional a la profesional, en varias ocasiones, y han logrado resurgir y llegar a estar en las primeras series, con excepción de Santiago Morning, que en este momento se encuentra en la segunda categoría. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro acá en México, en Chile, en el resto de Sudamérica? Bueno, sabemos de que en todas partes hay gente de todas partes, entonces yo creo que en México puede que haya algún chileno de más, como así también mexicanos o gente de otras nacionalidades que también se puedan interesar por el fútbol mundial, en específico de países, porque en todas partes existe gente que les gusta el fútbol de otras naciones, hasta de las lejanas. Es a través de las ventas online. Sé que Librería Antártica tiene una venta online. Se puede acceder a su sitio web, Librería Antártica. Creo que también Feria Chilena del Libro es otra de las que tiene plataforma y que pueden hacer también envíos internacionales. Me parece que sí. Pero en especial sé que sí, Editorial Weathers realiza envíos a otros países, incluso ya lo ha hecho a España. Y no tengo claro si acaso alguien más de otro país, muchos de ellos son chilenos radicados en el extranjero, que lo han pedido a Editorial Weathers por venta online. Y bueno, se puede googlear Weathers, se puede marcar, creo que weathers.cl, y también en el Facebook, también se revisa mucho el Facebook, que es solamente Weathers, recuerden, con H, en donde se pueden hacer las consultas y acceder a la tienda online. Pueden buscar así también, tienda online Weathers, y poder hacer la consulta y pedir el envío con el depósito previo. El precio chileno son 15.000 pesos, esto es más o menos aproximado, sin contar el costo de envío que puede resultar. Y en dólares son como 21 dólares. En peso mexicano ahí luego se puede hacer la conversión, pero resulta ser más o menos lo mismo, el equivalente. Y bueno, ¿qué es lo que viene para usted con la literatura y la estadística? Como el fútbol femenino no pudo quedar dentro del libro porque habría sido tan grande como una guía telefónica de antes, porque ahora creo que ya no hay, todo es celular. Aquí es algo pendiente, que voy a estar conversando con la misma editorial Weathers, o si no con algún fondo concursable de gobierno, para poder hacer una publicación del mismo modo. También con las reseñas de los clubes femeninos que han participado en la alta competencia, torneos interregionales, y que además va a incluir lo que en un principio yo pensaba hacer aparte, pensando en que los clubes femeninos podían ser incluidos en los clubes masculinos, es incluir las selecciones chilenas, femeninas, de todas las categorías. Y siempre alguna otra cosita más, porque como no me gusta de que sea todo muy reducido en cuanto a su tema, se pueden dar cuenta que en el almanaque del fútbol chileno hay algunos cuadritos en marco rojo,
Esos son datos anexos, como por ejemplo, quién fue determinado personaje que le da el nombre al club, la reseña histórica de esa universidad de la cual el club tomó el nombre, muchas veces por nacimiento en ella. Actualmente ya hay una desligación de eso, pero los clubes con nombres de universidades o institutos han nacido generalmente en esa casa de estudio. Así también otros datos anexos como clubes que de alguna manera, en forma indirecta, históricamente han tenido relación sin quererlo con esta institución, o clubes que se llaman del mismo modo y que no tienen vínculo con este otro, que muchas veces los nombres se van repitiendo y eso, como crea confusiones, también lo aclaro, por ese interés de que se vea la diferencia o simplemente por el dato curioso. Muchísimas gracias por la entrevista y por platicarnos acerca de su libro y pues de sus nuevas intenciones de escribir, de mostrar las nuevas, pues el nuevo fútbol femenil acá en México, para que la gente vaya viendo que en Chile ya hay una historia del fútbol femenino y que próximamente a punta de lápiz y de investigación usted nos los va a trasladar. Muchas gracias. Gracias también, Hugo, y el saludo para toda la gente que está viendo y que a posterior también lo vaya a hacer, porque eso es lo beneficioso de Internet, poder tener la información, las conversaciones, muchos partidos también a disposición para más adelante, quedan guardados, así que se puede recurrir nuevamente, de tal manera de que si no entendieron bien cómo es Webers, pueden volver a ver el video y buscarlo en internet. Que estén bien. Muchísimas gracias. Próximamente lo voy a tener acá. Gracias. Bueno, nos vemos.